Un nuevo programa de las provincias también existen. El diario Norte de Corrientes, el día domingo 10 de agosto, titula en su portada: sin opción de debate, los candidatos empiezan a exponer sus propuestas. Nosotros intentamos hacer una rueda de candidatos a gobernadores en forma individual, que si no hubo debate, que vengan a exponer sus propuestas en nuestro programa. Pero será porque nuestro programa no cobra a los que vienen a exponer sus ideas, que no vinieron. Lo invitamos a Colombia. Nos dijo que un día que ese no podía, que dejemos para la semana siguiente, no vino tampoco. Lo invitamos a Cuba. Lo invitamos a Lisandro Almirón. Tampoco vino. Al único que todavía no hemos invitado, pero espero que venga a nuestro programa, es a Juan Pablo Valdés. Pero todo esto se va encadenando. Que la elección en Corrientes tiene una gran importancia, no solamente para nosotros que vamos a elegir gobernador y vicegobernador, y también intendentes en todas las comunas, en Corrientes, por supuesto, legisladores provinciales, sino que es una muestra de qué pasa con la Libertad Avanza y con el Partido Justicialista. Es decir, que el 31 de agosto acá en Corrientes vamos a ver quién entra tercero. Fíjense, quién entra tercero. Ya no discutimos si entra primero o segundo. ¿Quién entra tercero? Si el Partido Justicialista o la Libertad Avanza. Entonces, ¿por qué? Porque la semana siguiente, el 7 de septiembre, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen, sí, no, pero es distinto. No, hay una imagen. ¿Quién ganó en Corrientes? Un candidato va a ganar, en mi criterio, un candidato que no tiene una repercusión directa con las grandes alianzas en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Pero va a demostrar que no era necesario estar con la Libertad Avanza o estar con el PJ para pretender una gobernación. Corrientes es la única provincia que elige en forma independiente candidato a gobernador en este 2025. Fíjense lo que dice el diario Morales Solá en el diario La Nación del día domingo pasado. El domingo 31 de agosto, la provincia de Corrientes elegirá a su gobernador y a sus legisladores provinciales. La unanimidad de las encuestas anuncian un triunfo del oficialismo local liderado por el gobernador radical Gustavo Valdés y una derrota del mileísmo que podría salir tercero. Más adelante dice, si las encuestas acertaran, las elecciones de Corrientes no serán un buen precedente para los comicios bonaerenses de 7 días más tarde. El presidente depositó la construcción política del mileísmo en las exclusivas manos de Karina y le recuerda a Morales Solá a Karina que la política y la economía son hermanas siamesas. Es decir, que si la economía no anda bien, la política no anda bien también. Y si la política anda bien, es lo fundamental, teniendo en cuenta las mejoras socioeconómicas que está implementando el gobierno nacional. La Libertad Avanza tiene su fórmula encabezada por Lisandro Almirón y hace una publicidad diciendo libertad o feudalismo. ¿Qué quieren atraer con esto? Hacerle creer a la gente que no tenemos un sistema de libertad en este momento. Que digan la libertad económica, pero no la libertad en esta forma, porque lleva al que está desprevenido, sí, vamos a ir a un sistema de libre expresión. ¿Cómo? No hay libre expresión, no hay libertad ciudadana. Y el feudalismo. ¿Quiénes son los feudales? Empezamos a levantar, digamos, el papel y a ver dónde está el feudalismo, nos vamos a sorprender que muchos ministros del gobierno nacional son verdaderamente feudales, porque tienen
extensiones de campo en nuestro país, y también fondos en el exterior, principalmente en el exterior de reservas. Estamos pidiendo inversiones del exterior y resulta que los ministros del Poder Ejecutivo Nacional tienen mucho dinero en el exterior y no lo traen a nuestro país. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país de riesgo. Vinieron a nuestra provincia dirigentes nacionales a querer levantar, tanto de La Libertad Avanza como del PJ, a levantar a sus candidatos. Pero resulta que recién ahora se dan cuenta que eligieron mal los candidatos, tanto La Libertad Avanza como el PJ. El PJ va dividido en 3 partes. Una parte va con Barrio Nuevo, con Colombi. Otra parte va con Carlen, alineado con Valdés. Y otra parte, recién el tercero, con Azcúa. Vino Patricia Bullrich para tratar de levantar la imagen de su candidato. Pasó, vio cómo estaba la cosa y se fue. Decían que iba a venir Milei para ayudar, pero Milei no viene para no quemarse, porque La Libertad Avanza acá está disputando el tercer o cuarto lugar de 4 posibles, de tener una cantidad apreciable de votos, un porcentaje destacable. Está discutiendo el tercer o cuarto lugar entre La Libertad Avanza y el PJ, que son los que se van a disputar en provincia de Buenos Aires y en el país en las próximas elecciones del 7 de septiembre y las de octubre, las nacionales. También estuvo Karina Milei y Martín Menem. En los últimos días estuvo Eduardo Guado de Pedro para tratar de levantar también a Azcúa, la imagen de Azcúa. Pasaron ni siquiera entrevistas, conferencias de prensa para saber qué piensan en el orden nacional. Pero bien, hay que destacar que la provincia hace un aporte alimentario al personal de la forestal que cerró en Gobernador Virasoro, 520 trabajadores que fueron cesanteados transitoriamente, pero seguramente van a pasar a ser cesanteados efectivos. El diario de hoy, martes, el Norte de Corrientes, dice que el gobierno anunció un nuevo aumento de sueldos para estatales, en promedio el 12%. El ministro de Hacienda va a hacer seguramente una exposición de cómo es este aumento de sueldo. Todas medidas que sin lugar a dudas tienen una repercusión electoral. Debemos destacar que la situación económica de la provincia es sana, porque si se dan aumentos para estatales y jubilados y se da también una ayuda al personal de la forestal de Gobernador Virasoro, es porque hay plata, hay reservas suficientes. Y por último, destaquemos que el gobierno nacional se maneja con un presupuesto de la época de Fernández, de hace 2 años. No envía al Parlamento, no envía un nuevo presupuesto, es decir, que está manejando el presupuesto kirchnerista. Acá en Corrientes, sin embargo, se aprobó un presupuesto para el 2025, es decir, que estamos transitando por la buena vía en Corrientes en materia de presupuesto y no así en el orden nacional. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En un día lluvioso estamos con Tito Meissner. Tito es un analista político, a pesar de sus ideas políticas. Él analiza la situación de la provincia y del país con mucha ecuanimidad. Por eso lo invitamos hoy a nuestro programa para que hablemos de la elección provincial que faltan un poco más de 10 días. Bienvenido, Tito.
¿Qué tal, Toto? Gracias. Recordando a Chaque, ¿te acordás? Toto, Tito, Tute, Totí. Todo. Ahora, resulta que tengo un colega, un Toto, el ministro el ministro de Hacienda del Gobierno Nacional. Sí, pues, Toto Caputo, así que tenés un homónimo. Así es. Bien, Tito, estamos con 4 partidos políticos que están, digamos, que son los que tienen alguna posibilidad de juntar algunos votos. Cuatro alianzas. Cuatro alianzas. Que eso es lo, a esta altura ya no curioso, pero la realidad correntina y por ahí la realidad nacional también, la fragmentación de los grandes partidos políticos. Y en el caso de nuestra provincia, prácticamente de todos los partidos políticos. Hay radicales en 2 listas, peronistas en 3 listas, libertarios que son nuevos en 3 listas, gente que apuesta del mismo partido que apuesta a una alianza o a otra alianza, así que eso complica bastante el panorama. Ahora, ¿vos creés que hay una especulación en la división del Partido Justicialista, por ejemplo, que va uno que va con Carlen, otro que va con Colombia? No. En el caso del PJ y probablemente en los otros partidos también es fruto de la interna. En el caso del PJ, una interna no resuelta o mal resuelta por el dedo de Buenos Aires, que puso a 2 o 3 candidatos, armó una conducción partidaria que no representa absolutamente a nadie o a casi nadie, no seamos exagerados. Y entonces, obviamente, hay un montón de gente que se sintió desconforme, que no encontró su lugar dentro de la lista del PJ. Claro, los 2 ejemplos más típicos son el de Martín Barrio Nuevo y el de Alejandro Carlen, 2 dirigentes que siempre jugaron dentro del PJ con sus diferencias, con sus internas, o haciendo internas. Con Alejandro Carlen hicimos tal vez una de las mejores elecciones internas, mejor en el sentido de democrático, ¿no? Sí. Allá las PASO del año 2013, que competimos él, yo, contra Carlitos Rubín. Nos ganó Carlitos Rubín, Carlitos salió primero, yo segundo y Alejandro tercero, pero realmente ese proceso interno, por ejemplo, concitó la atención de un montón de todos los afiliados del PJ prácticamente y de muchos independientes que vieron en la posibilidad de elegir los candidatos de un partido político algo muy atractivo. ¿Vos estás de acuerdo con la eliminación de las PASO? No, en absoluto. Yo soy un ferviente defensor de las PASO. Creo que este es un caso donde, por ejemplo, hubiera claramente servido para que el PJ y el radicalismo probablemente también tuvieran mejores representantes. Ahora, ¿esta división del PJ tiene repercusión en el orden nacional, en tu criterio? No, esto me parece que es al revés, es producto de las divisiones nacionales y de una intención de la conducción de Cristina y algunos de sus allegados, lo que se está viendo también en provincia de Buenos Aires, de colocar dirigentes afines a la conducción, afines a Cristina concretamente, en la mayor cantidad de cargos electivos posibles, de tal manera que aún perdiendo, ellos se aseguran tener una cierta hegemonía en la representación partidaria en el Congreso Nacional sobre todo. Ahora, estamos con elecciones también el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Los comentaristas de Buenos Aires le dan importancia a la elección de Corrientes porque puede definir la posición del PJ con la Libertad Avanza. ¿Quién ocupa? Lo notable es que la discusión es quién ocupa el tercer lugar. ¿Quién ocupa el tercer lugar? No es quién gana, sino quién ocupa el tercer lugar. Creo que la primera gran pregunta es si el oficialismo, que seguramente va a salir primero por bastante ventaja, llega al 40% o no, ¿verdad? Ellos dicen, vos hablas con ellos y te deben mandar mensajitos, bueno, esto no va en vivo, pero si no, en la tele o en la radio, cuando estamos hablando de esto, entran 20 mensajitos que te dicen, no, si tenemos el 45, tenemos el 50, y los otros del otro lado te dicen, no llegan al 40 ni de casualidad. La gran pregunta, la gran incógnita es si el oficialismo llega al 40. Yo creo que si llega al 40, 40 más 1, gana porque
la oposición que se fragmentó, no creo que ninguno llegue al 30 como para achicar la brecha esa del 10 que te pide la Constitución. Recordemos ahora que la Constitución, para el público, te pide que para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 45 y le ganás aunque el otro saque el 44, o si no sacar 40 y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Yo creo que si saca 40 el oficialismo, va a tener los 10 de ventaja sobre el segundo. Fruto justamente de que la oposición fue incapaz de construir una oposición unificada que la hubiera hecho verdaderamente competitiva. Hay mucha gente, votantes, digamos, que dicen, sí, está bien, yo voto por una de las dos fuerzas, porque dicen, y bueno, no hay otra alternativa, no se presenta una candidatura como que pudiera esperarse. Yo creo que tanto el PJ como la Libertad Avanza equivocaron con los candidatos, y entonces eso hace que se aumente la cantidad de votos tanto para Colombi como para Valdés en este caso, ¿no? Sí, el PJ, ya te digo, fue fruto de una interna que supuestamente se hizo, pero que fue absolutamente amañada, dirigida, y que desalentó la participación del 80% de la dirigencia del PJ. Eso hizo que la actual conducción del partido y los candidatos que surgieron de esa supuesta interna no sean verdaderamente representativos. En el caso del radicalismo el problema es distinto. En el caso del radicalismo hay una pelea muy dura por el liderazgo del partido entre el ex gobernador Ricardo Colombi y el actual gobernador Gustavo Valdés. Cuando tuvo oportunidad Colombi de discutir la interna de la Unión Cívica Radical, no se presentó. No se presentó, yo entiendo, para no demostrar los pocos votos que tenía. Sí, ¿no? Lo más probable es que en la interna partidaria Ricardo hubiera perdido por una ventaja importante contra los oficialismo. Ni siquiera primero había postulado a una senadora y después también la retiraron a la senadora. Claro, pero el problema después se trasladó a la sucesión del gobernador, porque también una de las críticas que le hacen, no sé si vos conversás con muchos afiliados radicales, muchos están disconformes con la elección de Juan Pablo Valdés como sucesor de Gustavo. Yo no creo que sea tan mal candidato como dicen algunos, me parece que es un político joven con expectativas. Vamos a ver si consigue que sí, el grueso del electorado, digamos, lo acompañe. Sí, yo lo escuché a Juan Pablo por televisión, en un discurso que demostraba fuerza, digamos, así que yo creo que tanto ni la Libertad Avanza, ni el PJ, ni incluso Colombi van a poder, como bien señalás, no van a llegar al 30, que es el, digamos... ni los encuestadores serios, digamos, con los que seguramente vos hablas también, te dicen que ninguno llega al 30, y la gran pregunta es si el oficialismo, como dijimos, llega al 40. Están entre el 37-38 y 41-42, el margen ese de los famosos 5 puntos de los encuestadores, que por ahí me parece que se amplía. Ahora, ¿no notás de que hay una promoción más hacia los intendentes que, digamos, el propio gobernador? Por ejemplo, el intendente de Colombi, no hay ninguna publicidad, no se toca nada. Los intendentes de Colombia están publicitando. Gustavo Cantero hace bastante publicidad, y otro que ahora es concejal, ¿cómo se llama? Achite también. Acordate que en el caso de la Alianza ECO lleva 2 candidatos a intendente, Achite y Gustavo Cantero. Germán Breyer está haciendo un muy buen trabajo. Una de sus condiciones es un tipo que es un perpetuo móvil, no queda quieto, trabaja las 24 horas del día. Creo que va a ser una buena elección. No tiene justamente el acompañamiento de la estructura provincial. Eso es producto también de todo lo que dijimos. Y en el caso del oficialismo, creo que tienen el mejor candidato, que es Claudio Polich, que es un tipo que viene trabajando desde muy joven, era presidente de la Juventud Radical. Ahí tu futuro invitado, en esa época iban Al Caer la Tarde también. Claudio era casi un niño,
era presidente de la Junta Radical, iba con su novia entonces, ahora la doctora camarista. No entremos en ese tema. No, pero iban los dos y yo los cargaba porque plena década del 90 el radicalismo no tenía un concejal en el consejo de la capital. Entonces le decía, ¿cómo usted es un partido burgués en la capital de una provincia? Esta debe ser la única capital de provincia en que la UCR no tiene un candidato, es un papelón, muchacho. Bueno, ahora se matan de risa. Sí, mirá los que no teníamos candidato. Sí, en la lista del PJ hay una profusa publicidad de Germán Brayar, pero de Azcúa, prácticamente. Sí, no, pero en las redes no sabes lo que es entrar a las redes. Preguntarle a los muchachos, entrar a las redes y tenés Azcúa. También Juan Pablo Valdés, también está Germán. Bien, pero hay que mostrarse hacia afuera. Ahora, el hecho de que haya una profusa publicidad de Germán lo hace perder pie a Azcúa, digamos. Por ejemplo, el otro caso que uno no entiende es la publicidad que hace La Libertad Avanza, que lo vamos a poner, el señor director va a poner en pantalla, donde dice libertad o feudalismo, ¿no es cierto? Bueno, libertad o feudalismo. Estamos en un régimen de esclavitud que nos proponen hacer la libertad. ¿Libertad de qué? ¿O feudalismo de qué? No, es un slogan que no sé quién se lo vendió, pero atrasa el slogan ese. Si querés hablar de, en realidad, vamos a criticar al gobierno nacional, ¿sí? Que tiene saca toda la ficha para que lo critiquen, pero querés algo más feudal, si querés, que designar como designaron los candidatos a dedo sin ningún tipo de democracia. La pusieron de candidata a diputada nacional a una chica que, bueno, venderá bien su imagen, pero que hace rato que no tiene... Ha sido una vedette. Sí, pues, no, pero no es el problema que sea la vedette. Se está absolutamente desvinculada de la realidad de la provincia. Vive en Buenos Aires, hace su vida en otro lugar, y lo que necesitamos como representantes de las provincias es gente que esté en la provincia, que conozca la realidad provincial y que vaya a defender a la provincia en el Congreso Nacional, no justamente un delegado del Gobierno Nacional que vaya y levante la mano como el Gobierno Nacional quiere. Necesitamos de una buena vez por todas gente que defienda a las provincias. Así es, por eso, pero para eso hay que tener una cierta capacidad y conocimiento de los problemas de la provincia. Y una cierta personalidad también para no ser tampoco un mero cumplidor de órdenes de tu gobernador, porque ese es el otro problema. En este momento, en este año y medio que lleva la gestión de Milei, un montón de veces arregló amenazando, comprando, coercionando a los gobernadores los votos de los legisladores nacionales. Este problema de las mujeres que no tienen conocimiento de política se repite también en Córdoba, donde hay incluso en el diario La Nación una fotografía que vamos a poner a consideración, donde está la candidata para diputada nacional y está vestida desvestida, ¿no es cierto? Y la publicidad es la foto de ella con muy poca ropa. Ahora, si eso es suficiente para ser diputada nacional, vamos. Y bueno, pero es que varias de las diputadas nacional que tienen La Libertad Avanza son de esa naturaleza. Esta chica Lemoyne, la otra, bueno, evidentemente no. El problema no es que vengan de fuera de la política, como ha ocurrido muchas veces, sino que no tengan experiencia en temas sociales, políticos, económicos de fondo, que sean una figurita, ¿verdad? Suelen decir, no, pero Menem lo puso a Reutemann, a Palito. Bueno, pero Reutemann y Palito, por ejemplo, eran, además de ser figura deportiva del ámbito artístico, eran empresarios sólidos. Cada uno de ellos había construido toda una trayectoria empresarial importante. Reutemann era un productor agropecuario, Palito era un empresario de los medios, no era. Cuando intentaron ponerlo al soldado Chamamé fue un papelón. Entonces no es cuestión de poner a cualquiera del mundo del espectáculo. Y además en la publicidad salían vestidos, que es importante. Sí, pues también. ¿No es cierto? Ahora, ¿vos crees de que estas figuras que atraen votos van a atraer
Y yo no sé, la verdad, el fenómeno Milei es un fenómeno para estudiarlo, y el fenómeno de las redes, por eso te digo, yo todavía tengo, desde mi absoluta ignorancia digital, del mundo digital, no alcanzo a mensurar la importancia y cómo se hace para vender un producto político en las redes. Pero evidentemente a Milei le dio resultado, combinando su anterior trayectoria también en los medios tradicionales. No sé cómo es el mix ese de estar en los medios, hacer teatro como hacía él, ser un payaso público y después usar las redes, ¿verdad? Yo creo que Menem fue el que instauró el hecho de las figuras del teatro y de las revistas. Pero es que por eso digo, pero eran distintos, Toto. Como por ahí dicen Nito Artaza. A Nito Artaza no lo conocen. Nito es un tipo que se crió en un hogar político, que hizo político, además después se metió en el mundo artístico. El padre de Nito, vos lo habrás conocido, don Toto Artaza, fue senador provincial. El tío de Nito fue el secretario privado de Arturo Frondizi. Es un prócer de la UCRI, no es un tipo que llegó, saltó de las tablas a la política, no, se crió en un ambiente político, hizo política de chiquito, vivió en un ambiente político, no es, ya te digo, el soldado chamamé. Ahora, el otro tema que hay que destacar, que es negativo, el de las candidaturas formales, digamos, de que hay la Libertad Avanza tiene 16 candidaturas de personas que seguramente no van o que ya están nominadas, que no van a asumir, pero que son intendentes o que tienen otro cargo. Incluso hay algo, Tito, de un candidato que todavía tiene 2 años más de mandato, sí, pues sí, renuncia a los 2 años, y se presenta ahora por 4. Es decir, ahora que la cosa está más o menos, me aseguro 4 años y no espero 2 años más. Es decir, netamente una especulación política que uno censura. Sí, pero acá también lo hicimos. Tener el caso, una de las que le criticaban justamente a uno de los chicos, ya no es más chico de la Cámpora, a Pitín Ruiz Aragón, tenía todavía 2 años de mandato de diputado nacional y lo metieron con el dedo en la lista y ahora es senador provincial hace 4 años y quería ser intendente y quería ser presidente del Partido de Capital y quería, bueno, después no sé qué interna hubo, no fue nada. Ahora, pero eso no demuestra que falta de candidatos, falta de nombres. Sí, sin duda, pero es lo que, a ver, un partido con el peso, la historia, la trayectoria del radicalismo hoy está en porcentaje insignificante y no tiene. Yo le bromeo los cargos a mis amigos radicales, pero es un tema. La aceptaron como candidata a presidente, la llevaron a Patricia Bullrich. Es un verdadero desastre para que la Unión Cívica Radical tenga que llevarla a un personaje como Patricia Bullrich. Sí. Dirían, el peronismo no estuvo lejos, ¿no? Y no está lejos, hoy no tiene candidato. Sí, Isabel Perón también era. Pero era otra época, era otro personaje, era otra trayectoria, era nada más y nada menos que la esposa del general Perón, pero bueno, ponele. Pero bien, esto digamos de ahora el grave problema es que es transversal, ¿viste? La crisis es de todos los partidos políticos, no es de uno solo. Ahora se da el caso de que la fórmula del PRO, Patricia Bullrich, Petri, los dos se van, uno senadora, Patricia, y el otro también por Mendoza, que es diputado nacional por Mendoza. Es decir, uno siente olor a conveniencias políticas y a quedarme con algún cargo. Por ejemplo, Patricia va a tener un mandato de 9 años. Es muy de 6 años, sí, pues, es mucho. Sí. ¿No es cierto? Bueno, ahora Patricia tiene, por más que a mí no me resulte para nada simpática ni plausible, la mejor imagen, es la dirigente que mejor imagen tiene en Cava. ¿Qué le va a hacer? No, bueno, Patricia tendríamos que pelearnos y castigarlo a los porteños por pensar como piensan. Patricia va a sacar una gran cantidad de votos. Sí, pues sí, sin duda. Apoyada. Bien,
Bueno, vos tenés un programa de televisión también los domingos, ¿no? Estoy en un programa de televisión, soy uno de los panelistas de Equipo de Noticias. Bueno, muy bien. Esperemos que el domingo 31 puedas tener... Antes de las 10 de la noche ya el resultado, decimos. Sí. Ahora, ¿hay un periodo de veda de campañas políticas? Sí, pues sí, pero 48 son 48 horas. Sí. Que también con las redes, todo el mundo dice que hay que revisar eso, porque en las redes se sigue haciendo campaña. ¿Sí? Así es. Bien, Tito, muchas gracias, apreciamos tu razonamiento y yo creo personalmente que la fórmula oficialista, digamos, va a pasar el 40%. Es una apreciación que uno tiene, ¿no es cierto? Sí, hay mucha gente que dice eso. Hay otras que están ahí en la expectativa. Creemos la expectativa, por lo menos, si no ya va a ser muy aburrido. Bueno, muy bien. Gracias, Toto. Bien, vamos a un corte. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos ahora con el ingeniero Benicio Simula. Ha sido varias veces, ha estado en nuestro programa y lo entrevistamos ahora después que estuvo en Estados Unidos y Canadá tomando contacto con la logística, con el tema del transporte. También estuvo en la fábrica de aviones Boeing. Todo eso muy interesante. Y ha llegado a la Argentina, al Chaco, donde él vive, hace una semana y ya está con nosotros. Le agradecemos que nos dé esta prioridad, digamos. Bienvenido, Benicio, a nuestro programa y estamos ansiosos por conocer tus experiencias y lo que has visto y lo que crees que se puede hacer en nuestro país. Bueno, gracias por invitarme. Cada vez que viajo al exterior, sea por las circunstancias que sean, aprovecho de introducirme en aquellas cuestiones que me interesan. O sea, porque creo que forma parte de la experiencia, del expertise que uno debe tener en la vida. Aproveché que me iba a Vancouver, donde está mi familia. Vancouver está allá arriba sobre el Pacífico. De irme a Seattle, que está más o menos a 200 kilómetros de Vancouver, una región que está en el estado de Washington, y la verdad que siempre me interesó un fenómeno muy particular. En Seattle se generaron 4 de los principales emprendimientos que conocemos nosotros desde Estados Unidos. Uno es la fábrica Boeing, que bueno, como alguien que está en el tema transporte, es algo que siempre quise conocer. Obviamente Seattle está muy lejos, pero esta vez aproveché ya que me iba a Vancouver. Fuimos a conocer Microsoft, un emprendimiento importante. Todos estamos enganchados a través de nuestras redes con Microsoft. Con Amazon, o sea, Amazon en realidad es un emprendimiento que empezó en Estados Unidos y que Mercado Libre lo copió en Argentina. Sí. Y bueno, esto ya algo anecdótico, Starbucks, que es el principal emprendimiento de café en el mundo, que en cualquier ciudad que vamos, en cualquier lugar lo encontramos. O sea, ¿cómo fue que mentalmente se originaron esos emprendimientos? Cuestión que nosotros en la Argentina nos está costando, o sea, no tenemos emprendimientos de punta. Hoy el mayor emprendimiento es Mercado Libre, que es el que más capitaliza en la Argentina, que en realidad es una copia de Amazon. Le fue bien, pero en definitiva es una copia. De paso, analizar cómo es la cuestión del transporte, un tema vital para la República Argentina. Cuando el gobierno de la Argentina apuesta a niveles de crecimiento y desarrollo, creo que lo que le falta aplicar es la cuestión de resolver el déficit de infraestructura que nosotros tenemos en la República Argentina. Tanto en esa región de Estados Unidos como en Canadá, el 80% de las cargas se mueven por sistemas ferroviarios. Yo le mandé algunos videos, formaciones de más de 100 vagones. Cuando llevan contenedores, llevan doble piso, o sea, son 200 contenedores cada formación ferroviaria.
es el equivalente a 200 camiones en la ruta. Y usted que también le mandé los videos, usted circula por las autopistas y las rutas, prácticamente no ve camiones. La matriz en la Argentina es diferente, el 80% de las cargas es a través del transporte automotor. Con suerte llegamos al 20% en el sistema ferroviario. Esto genera un alto deterioro de las rutas, o sea, todo el mundo hoy está avisando de lo que puede pasar a la economía con las rutas en este estado. O sea, realmente un deterioro como pocas veces lo vimos en la República Argentina, y obviamente el costo del transporte se va a incrementar en forma considerable. El emprendimiento Vaca Muerta, donde estamos haciendo la mayor apuesta, el 100% de los insumos llegan a través del sistema de carga automotor y ya se están quejando. El campo alimenta las terminales de exportación, por ejemplo, de Rosario, a través de las rutas que están en el Chaco, por ejemplo, donde se producen 5 millones de toneladas, realmente prácticamente ya no se puede circular más. Y la tercera apuesta es que el litio, antes de viajar justamente a Estados Unidos y Canadá, un empresario de afuera decía que así como están las rutas, estaba pensando en lugar de extraer el litio de la Argentina, irse a Chile, que tiene mejor infraestructura de transporte. No es casualidad que nosotros estemos en el puesto 76 en el mundo. 76, esto nos señala realmente la incompetitividad que hoy tiene la República Argentina. Canadá, que es el ejemplo que yo he dado, está entre los 10 primeros países del mundo. Y esto hace precisamente a una logística que les permite ser eficientes, bajar los costos. Por eso nosotros tenemos un gran camino a recorrer, y creo que ese es el gran déficit que hoy tiene el gobierno nacional. Están puestos la mente en la cuestión económica, para eso tienen un ministro de Economía, él tiene que preocuparse de eso. Y creo que cada vez que el área de infraestructura y servicios públicos estaba en el ámbito de economía, las cosas no fueron bien en la Argentina. El tema de infraestructura es una concepción que hay que tener mucho conocimiento, y yo, si podría aconsejar al presidente, le explicaría por qué tiene que recrear el Ministerio de Obras Públicas. Porque acá la culpa no es del chancho, sino de quien le da a comer, que existió corrupción y esto se resuelve. Hay mecanismos anticorrupción que se aplican en el mundo, que en la época de Macri se aplicó y le fue bien, por eso no hay una sola denuncia de corrupción en el gobierno de Macri, y que ponga un funcionario que sea decente y capaz. Porque si no, yo diría lo mismo, eliminemos la presidencia de la nación, porque Cristina fue la principal corrupta. O sea, si el tema es la corrupción, y eliminemos la presidencia, porque Menem fue corrupto, porque Cristina fue corrupto, porque ahora Alberto Fernández también se le han encontrado causas en el tema seguro de corrupción. Entonces la cuestión no es eliminar, la cuestión es aplicar mecanismos como se hacen y se aplican en otras partes del mundo, que permitan, ¿no es cierto?, de alguna forma controlar la corrupción que pueda existir en el ámbito del Estado. Ahora, ¿por qué crees que se abandonó el sistema de transporte ferroviario en nuestro país? Porque no es una cuestión de ahora, sino que viene de hace muchos años. Ahora, ¿es una lucha de intereses económicos? Bueno, Argentina, no muchos conocen, fue el tercer país en el mundo en redes ferroviarias. Tuvimos 47.000 kilómetros, estábamos detrás de Rusia y detrás de Estados Unidos, tercer país en el mundo. Hoy con suerte, y encima con un estado calamitoso, y tenemos 10.000 kilómetros operativos. ¿Cuánto teníamos antes? 47.000. O sea, hoy estamos cerca del 20% solamente. Y fíjese en la provincia de Corrientes, lo que ha sido la Urquiza. Ya Corrientes no llega más. El único tramo que funciona, creo que el que va de Curuzú, Cuatí al sur, hacia Posada no se está llegando. El puente Posada Encarnación es ferroautomotor, o sea, antes de usar la hidrovía, como hoy usa Paraguay, prácticamente la mayor parte de sus cargas de exportación e importación eran a través del sistema ferroviario que pasaba el puente Encarnación Posada. Eso no existe más. ¿Qué pasó? En primer lugar, y ahí sí yo coincido con cuando se critica la demagogia y el populismo. Los ingleses, que eran dueños prácticamente la mayor parte de la red ferroviaria en la Argentina, querían deshacerse porque ya no les interesaba, tenían
gastos de logística, un montón de inconvenientes. Prácticamente estaban por regalar a la Argentina. ¿Qué hizo Perón? Lo compró. Ese fue el primer error. Le dio lugar a los sindicatos. Los sindicatos, 4 sindicatos. Los conductores, los señaleros, los que arreglaban las vías y los que controlaban o manejaban las cargas. Cuando arreglaban esto, paraban esto. Cuando paraban esto, paraba esto, paraba esto. Usted se acordará de la época Frondizi. Semanas enteras el sistema ferroviario parado. Yo me acuerdo porque mi suegro traía las mercaderías vía ferrocarril desde Buenos Aires, era el mayorista, y había tanta irresponsabilidad que, por ejemplo, el vagón tenía con sus cargas llegar a Resistencia y no llegaba. La dejaban en Sáenz Peña o en otro punto, usted tenía que saber dónde estaba, si no le robaban la carga. Una irresponsabilidad enorme. ¿Qué pasó? Cuando terminó el pavimento Reconquista Resistencia, todo el mundo usó el transporte automotor. O sea, los propios sindicatos, es lo que estaba pasando con Aerolínea. O sea, los propios sindicatos estaban matando a Aerolínea con todos los paros, ¿no es cierto?, sorpresivos, jorobando a la gente. Bueno, los comerciantes y los que usaban, los productores, cuando llegó el pavimento al Chaco, usaron el sistema automotor. Esto es lo que los sindicatos no entienden. Y pasó acá también con el tema de Urquiza. Con el Urquiza, pero usted que conoce bien, pasó lo mismo con el tema del transporte fluvial. Así es. O sea, el propio sindicato hizo que gran parte, o prácticamente las empresas argentinas se trasladaran bajo bandera paraguaya. ¿Por qué? Porque se exigen acá 14 tripulantes por embarcación, cuando Paraguay exige 7 u 8. Y yo ya di el ejemplo. O sea, hoy usted tiene GPS, tiene radar para conocer la profundidad, o sea, tiene funciones que usted no necesita tener personal a bordo en esa cantidad. Entonces los sindicatos, cuando se habla de reforma laboral, los sindicatos tienen que entender que el mundo cambió. Yo siempre doy el ejemplo, ¿usted se acuerda de las viejas películas hace 20, 30 años atrás? En la cabina del avión estaba el comandante, el copiloto, ¿no es cierto?, a la derecha, y atrás un ingeniero de vuelo que controlaba todo un panel respecto al funcionamiento del avión. Este señor no está más porque la computadora cumple esa función. Es como que los sindicatos digan, no señor, el ingeniero de vuelo sigue en cabina, pero si no lo necesito, no sigue. Bueno, esto pasa en el transporte fluvial. O sea, Paraguay está funcionando, insisto, con sus trenes de barcaza con 7, 8 embarcados, y nosotros estamos exigiendo un mínimo de 14. Sí, en el tema fluvial, ponerle bandera paraguaya a las embarcaciones, al buque y a las barcazas, les habilita para poder sacar toda la producción paraguaya que va en busca de los mercados transoceánicos. Es decir, que ya prácticamente no hay buques de bandera nacional que transporten carga de Paraguay hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires, porque como señala el ingeniero recién, las exigencias son totalmente distintas. Lo mismo pasa con la carga ahora con la represa de Yacyretá y el puerto de Ituzaingó. Como el río permite la navegación de países de otras banderas, toda la carga que se traía desde Misiones y del lado paraguayo del Alto Paraná, digamos, y que ahora está saliendo por camiones, cuando empieza a salir por el transporte fluvial, va a salir con bandera paraguaya, que va a ser mucho más redituable para la inversión. Hay una parte impositiva, obviamente. Paraguay tiene impuesto, por empezar, el IVA de la mitad que en la República Argentina. Sí. Pero eso hay que resolver, hay que ser competitivo. Y a mí lo que me preocupa es que en el gobierno nacional lo único que se escucha es mantener el dólar calmo, ¿no es cierto?, lograr el equilibrio fiscal, la eventual no emisión, y ahí la vamos llevando, pero un país funciona con otras cuestiones, ¿no es cierto? O sea, si yo voy al médico y tengo varios problemas, no me voy a atender solo el corazón,
Si tengo un problema, digo yo, en el riñón, tengo que también atenderme el riñón. No voy a decir, no, yo hasta que no solucione mi problema del corazón no me voy a atender el riñón. Y a lo mejor me muero por el riñón y no por el corazón que me estoy atendiendo. Entonces, a mí lo que no coincido con el gobierno nacional, y lo digo en el buen sentido, o sea, no lo estoy diciendo por una crítica destructiva. O sea, lo que digo es que alguien tiene que ocuparse de ese tema. Y hoy el ministro de Economía tiene otro problema. O sea, su cabeza no está en el tema de obras públicas. Yo fui crítico, y eso que formé parte del gobierno, en el Plan Belgrano, en el gobierno de Macri, porque el Ministerio de Obras Públicas dependía del Ministerio del Interior. O sea, Frigerio era ministro del Interior y Obras Públicas. Y obviamente su problema era la relación con los gobernadores, y después atendía este tema. Y ojo que tengo buenas relaciones, una persona muy capaz, Frigerio, pero su prioridad era la relación política con los gobernadores para lograr las leyes, para tener buena relación, porque en ese momento estaban tratando de bajar al menos el tema de los impuestos internos en las provincias, como el de ingresos brutos. Y obviamente estaba en segundo plano el tema de la obra pública. Y entonces, insisto, cada uno tiene que atender su juego para lo que está preparado. Y por más que Caputo sea capaz, él no está en el tema de obra pública. Ahora, volvemos una vez más a hablar de ese tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Yo hace unos años ya escribí un artículo en el diario Litoral donde decía que dejemos de insistir con el tema de que el puente sea ferrocarretero, que tenga las vías y la parte carretera, y aceptemos lo que estaban queriendo factores de poder, de que sea únicamente vial y no ferrovial, y que se haga el tema vial de una vez, porque se necesita urgentemente resolver ese problema, por lo que está señalando Benicio, de que en nuestro país el transporte carretero es el principal en estos momentos. Y el día que, digamos, alguien se haga cargo de los ferrocarriles en serio, ya va a ser, y necesite ser el cruce por este lado, y va a ser un puente ferroviario. Y va a ser independiente, porque yo siempre insisto, si uno circula por Zárate Brazo Largo, va a ver que el puente ferroviario que necesita el ferrocarril una menor pendiente que el automotor, viene separado, según arriba. O sea, cuando realmente las cosas se justifican y tengamos recursos, en ese momento haremos ferroviario, porque la cuestión no es solamente construir el puente ferroviario ahora. El problema, usted del lado del lado Corrientes tiene que hacer vías nuevas prácticamente desde Corrientes a Coruso-Cuatiá, ¿sí o no? Así es. Ahí tiene por lo menos 400 millones de dólares. A Villaterá y Barranquera, 220 kilómetros lo tiene que hacer a nuevo. Y además usted no va a sacar las cargas por el centro de resistencia, va a tener que hacer la circunvalación 50 kilómetros por detrás del aeropuerto. Ese costo de poner en condiciones la vía es superior al costo que significa hacer el puente ferroviario en sí mismo. Entonces, técnicamente no hay problema cuando las cosas estén en condiciones, y ojalá que algún momento, digamos, se justifica el puente ferroviario. Bueno, en ese momento se construirá. Lo que coincido con usted es, no nos podemos quedar con el segundo puente sin construir. Y además, esta vez volé por Asunción y pasé por primera vez el puente nuevo. Es una belleza. La verdad, yo digo, y nosotros que, entre comillas, somos un país más desarrollado que Paraguay, no podemos construir un segundo puente. Y lo que ellos han hecho es magnífico, realmente un puente del primer mundo. El que, digamos, el Argentina-Paraguay. Asunción, está en Paraguay, están totalmente en territorio paraguayo. Está aguas abajo del puente viejo que ocupábamos para ir a Asunción. Sí. Yo creo que también hay una lucha de intereses que, digamos, que va demorando todo. Ahora, si el Estado no toma una actitud firme en cuanto al problema de los intereses que se juegan y que son legítimos, el que tiene empresa constructora de camino quiere hacer camino,
y no quiere hacer ferrovial. Sí, pero igual hay que hacer los caminos. Por ejemplo, en Canadá, que el 80% de las cargas salen por ferrocarril, usted ve autopistas por todos lados. Autopistas y ni le cobran un solo peaje. Ve autopista. Mire que recorrimos por lo menos 3.000 kilómetros entre Canadá y Estados Unidos. Un solo kilómetro de ruta de tierra o con baches. O sea, los caminos igual hay que construir. O sea, a ver, aunque el 100% de las cargas las saquemos por vía fluvial y ferrocarril, usted necesita la ruta 12, necesita la ruta 14, necesita la 126 porque tenemos que transitar, ¿sí o no? Sí. Y siempre va a haber alguna carga que por logística usted lo va a transportar por camión. Esto es así, ¿no es cierto? Ahora, otro tema que hemos abandonado y que los paraguayos y brasileros están desarrollando ya es el tema del corredor bioceánico, el que pueda unir los puertos brasileros con los puertos chilenos o peruanos. Mientras nosotros estamos discutiendo el tema que hay que hacer el puente Corrientes-Chaco ferrovial, porque hay una idea de que el corredor bioceánico va a pasar por ahí todo el futuro lejano, y no hacemos lo que necesitamos ya ahora. Ese es el problema. Bien, yo tengo los videos que nos has enviado donde se ve que camiones, no se ven camiones en la ruta, sino autos, pero sí largas convoyes ferroviarios. Eso es importante que... Es decir, que si se dice que en el año 25, cuando Alvear era presidente, teníamos más teléfonos que Japón y más automóviles que Francia. Entonces, ¿qué hicimos con este país? Lo empezamos a comer un pedazo por pedazo, y hoy en día estamos con 700 puntos de riego país, lo que impide que vengan capitales del exterior, y todos están pendientes qué pasa dentro de 40 días en la provincia de Buenos Aires, quién va a ganar, porque si gana el PJ Cristina se puede empezar a desmoronar todo lo que se hizo hasta ahora, y entonces los capitales, incluso los capitales locales, también están esperando soluciones políticas. Es que ese era el país que teníamos nosotros. Yo siempre comento una anécdota. Mi padre y mi madre son inmigrantes, mi papá polaco, mi mamá italiana, una larga historia. Papá estuvo preso en Siberia en la Segunda Guerra Mundial, lo soltaron, estuvo en la zona de Palestina, formó un ejército, entró en Italia. Cuando terminó la guerra no quiso volver a Polonia porque el comunismo lo iba a liquidar, porque el comunismo con Stalin mataron muchos polacos profesionales. Y Inglaterra le dio las opciones de llevarlo a un conjunto de países que podían elegir. Estaba Australia, Sudáfrica, Canadá, Venezuela y Argentina. Venezuela no es lo que hoy, ¿no es cierto? Sí. Decidió venir a Argentina porque Argentina en ese momento era... una estrella. Estrella, tenía oro, lleno de oro el Banco Central y todo. Y fíjense cómo terminamos. Canadá y Australia nos han superado. Y empezamos en la época que usted señala, estábamos en la misma posición. En la década de 1930, nuestro Producto Bruto Interno era igual al de Australia y el de Canadá. Y después ellos se fueron hacia arriba, creciendo, siguen creciendo, y nosotros crecimos mucho menos que esos países. Por eso digo, yo cuando le digo a los chicos y les cuento que estábamos entre los 10 primeros países del mundo, porque cuando nosotros aspiramos no somos a ver Somalia, ¿no es cierto? Somalia nunca fue rico, nosotros estuvimos entre los 10 primeros países más. Recomiendo el diccionario de la Real Academia Española de 1910 y que busquen Argentina. Y cuando buscan Argentina dice país destinado a competir el primer lugar con Estados Unidos. Fíjese el concepto que tenían de la Argentina. Estábamos entre los 10 primeros países del mundo. Ahora, la historia de la demagogia, el populismo, creer que se puede regalar todo, tirar el oro del Banco Central, y bueno, caso YPF ahora, ¿no es cierto?, que tenemos que pagar por una decisión mal tomada, la aerolínea y todo, y claro, la plata se va. Bueno. Por eso yo digo que necesitamos nosotros volver
a tener dirigentes capacitados y que esos dirigentes pongan a su vez funcionarios capacitados. Esta es la diferencia de los países del primer mundo respecto a nosotros. Bien, esperemos que los que mandan reaccionen y que los partidos políticos o los frentes lleven de candidatos, ahora tenemos elecciones nacionales en octubre de diputados nacionales, lleven a gente capaz, no figuritas que pueden atraer un cierto lugar, cierto nivel de votos, sino que sean capaces. Si son figuritas, si son capaces, en buena hora. Nadie le quiere quitar presencia a las figuritas o las figuras del espectáculo, pero esas figuras tienen la capacidad suficiente para poder entrar a analizar lo que estamos hablando. Yo creo que no. Entonces el país empieza a andar a los tumbos. Bien, nos quedamos siempre con la esperanza, Benicio, de que podamos llegar a ver. Yo estoy, a mi edad ya queda poco para poder esperar, pero siempre tengo la esperanza de que podamos salir adelante con el país. Ojalá que sea así. Yo cuando veo lo que está pasando con las candidaturas de esta vez, a mi edad nunca he visto lo que he visto desde el advenimiento de la democracia. O sea, yo digo, pero lo que están poniendo como candidato, la verdad que no me genera esperanza, con total honestidad. Y le escuchaba aquel día un periodista de Buenos Aires decir cómo extrañamos las épocas de Lisandro Latorre, de Balbín, de Frondizi en las cámaras, esos discursos magníficos, ¿no es cierto? Ahora es puro teatro, se insultan, chabacanos en el lenguaje. O sea, realmente, y usted sabe bien que hemos tenido congresos con estos personajes, para nombrar algunos, que realmente uno hoy escucha. Yo tengo muchas grabaciones que logré conseguir de esos discursos en la Cámara. Digo, qué nivel, por Dios, discutían realmente un país diferente, ¿no es cierto? Ahora, por eso digo, usted me pregunta, y yo creo que a corto plazo no. Bien, sigamos teniendo esperanza y volveremos a tocar estos temas con Benicio Simula, que fue ministro de Obras Públicas en el Chaco. Muchas gracias, Benicio. Gracias, Horacio.